Bien, bueno, estamos entonces iniciando la grabación del encuentro. Respecto a la primera parte del trabajo práctico 2, a la que mencionaba la situación histórica antes del golpe, del golpe militar de 1976, ¿alguien le quedó alguna duda? ¿Alguien, respecto básicamente a las posturas de Rawls y de no, si pudieron repasar el video que habíamos grabado? ¿Entendieron un poco la postura de los autores? ¿Alguna duda con eso? No, yo vi el video y la verdad que pude entender más, y aparte ustedes pueden mandar un documento de 2 hojas, ¿no? ¿Era? Con cada uno. En el trabajo práctico yo les había presentado como una introducción a lo que era el utilitarismo y lo que podíamos entender por distribución de riqueza, como para que ustedes se acerquen al texto. La idea era, digamos, no es un texto sencillo y al mismo tiempo son dos autores, digamos, cuya producción, resumirla es una tarea difícil, pero Sí. les enviamos, si no me equivoco, con el trabajo práctico, y también subimos un video tratando de dar cuenta no, un video no, lo explicamos subimos el video de la clase. ¿Sí? Sí. Bien, bueno, entonces, con eso más o menos estamos. En relación a la segunda parte del trabajo práctico 2, una alumna había presentado una duda en relación a la pregunta 4. A partir de la reforma de la Constitución de 1994, ¿a qué llamamos preeminencia de los tratados de derechos humanos y en qué caso se aplica en nuestro orden legal? Hasta la reforma de 1994, ¿qué pasaba con los tratados internacionales? ¿Estaban por encima de las leyes que sancionaba nuestro Congreso, o estaban, digamos, por debajo de las leyes que sancionaba nuestro Congreso? No hay mucha... o estaban por arriba o estaban por debajo. ¿Por debajo? Por debajo, exactamente. Los tratados internacionales estaban por debajo de las leyes federales. Dicho de otra manera, la Corte, hasta el caso Ekmejian, que ustedes tienen el resumen en el trabajo práctico, decía que para que un derecho sea operativo en el derecho interno, tenía que estar regido por una ley federal. ¿Sí? Que el tratado internacional expresaba la voluntad del Estado, pero se requería otra norma interna que le diese forma internamente a ese derecho contenido en el tratado internacional que el Estado había suscrito. Por eso ese fallo de Ekmejian contra Sofovich es revolucionario, es decir, la Corte, tratando el instituto del derecho a réplica, ¿sí? Lo que dice es: hay derechos de las personas que no pueden circunscribirse hacia si el derecho interno lo reglamentó, lo recogió o no lo recogió. Es relevante que el Estado firmó ese tratado que consagra ese derecho. Entonces, pese a que el derecho a réplica no está establecido en nuestro derecho interno, vale el tratado internacional que lo estableció como un derecho y denle a Ekmejian derecho a réplica en el programa de Sofovich. ¿Sí? Entonces, en derecho, cuando algo es revolucionario, novedoso, se le llama leading case, ¿no? Ese leading case de la Corte en el año 92 va a ser el criterio que toman los convencionales constituyentes en la reforma del 94, y van a crear un sistema, digamos, que mezcla un poco la situación. En el sentido de que habrá tratados internacionales que tienen rango constitucional y entonces están por encima de las leyes, y habrá tratados que están al mismo nivel que las leyes o por debajo de las leyes, dependiendo cómo son aprobados por el Congreso y si el Congreso les da rango constitucional. Entonces, la punta de la pirámide jurídica, ustedes ya saben que es la Constitución Nacional, ¿verdad? O sea, que es la que está arriba de todo y le da orden, coherencia, validez al resto de las normas. Ahora bien, hay tratados internacionales que tienen rango constitucional, es decir, que están incorporados a la Constitución, ¿sí?
son parte de la Constitución. Estos tratados, por estar en la Constitución, toman el carácter que tiene la Constitución de ley fundamental. Es decir, esos tratados internacionales que recoge la reforma constitucional del 94, al ser parte de la Constitución, bueno, están por encima de las leyes. Porque si la Constitución está por encima de las leyes y esos tratados forman parte de la Constitución, obviamente esos tratados, digamos, por criterio racional, están por encima de las leyes. ¿Sí? Los demás tratados que firma el país, por ejemplo, con los organismos que se llaman supranacionales, la ONU, la OIT, no sé, por ejemplo, que ahora se firma un tratado con la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Van a tener primacía sobre la ley local, pero no van a estar en la Constitución, ¿sí? No van a estar en la Constitución. Para que esos tratados formen parte de la Constitución, ¿sí? Tengan rango constitucional, van a tener que ser aprobados por las 2/3 partes de los votos de cada Cámara. Que es lo que ustedes tenían en la ficha cuando les copiábamos el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. ¿Sí? Vieron que le habíamos agregado el trabajo práctico. Sí. Algunas, en el inciso 22 está, digamos, fundamentado esto que estábamos diciendo. Entonces, volviendo a la pregunta. ¿A qué llamamos preeminencia de los tratados de derechos humanos? Tienen preeminencia porque tienen rango constitucional, entonces prevalecen, digamos, están por encima de las leyes federales. ¿En qué caso se aplica en nuestro país? Cuando tienen que ver con derechos humanos o cuando el Congreso, con las 2/3 partes de los votos, le dio jerarquía constitucional. ¿Sí? Fíjense en el trabajo práctico 2, que tienen un texto que lo explica, no sé si todos lo imprimieron por ahí, era un poquito largo, que el título del resumen que les agregamos era los derechos humanos y los tratados que contienen el derecho constitucional y la jurisprudencia. Decía resumen porque, bueno, obviamente no era todo el texto. Profe, ¿quieren que los silencie a todos? A mí no me gusta mucho eso de silenciar, pero ¿les resulta complicado escuchar? Bueno, los silencio y me levantan la mano o preguntan por la parte escrita, ¿sí? Bueno, avanzamos. Bien, ok, entonces ahora estamos en un poco más de silencio, me parece. ¿Se entiende entonces a qué apuntaba la pregunta con la preeminencia de ciertos tratados en relación con nuestras leyes? Hasta el año 94, o mejor dicho, hasta el año 92, con ese leading case de Mejía contra Sofovich, para que un derecho que consagraba un tratado internacional yo lo pudiese reclamar como ciudadano, como habitante del país, tenía que estar establecido también en una ley interna. ¿Sí? Eso se llamaba en aquel momento dualismo, porque se requerían dos normas, el tratado internacional más la ley interna que lo consagrase. A partir del año 92, con el leading case de Mejía contra Sofovich, vinculado con el derecho a réplica, la posición, que va a ser la que recoge la Constitución, se va a empezar a llamar monismo. ¿Sí? Con una sola norma que reconozca el derecho, ese derecho puede ser invocado, reclamado por nosotros, por el habitante, por el ciudadano. ¿Sí? Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? ¿Estamos? Bien. Entonces, con relación al trabajo práctico 2, el tema de los principios de justicia y el tema de derechos humanos, ¿alguna duda, consulta, algo que quedó pendiente?
¿No? ¿Estamos todos con eso? Bien. Pasamos entonces al trabajo práctico 3. Seguro entonces que con el trabajo 2 estamos, ¿no? Tengan en cuenta que más que todo es después estos, no sé cómo lo haremos, pero en algún momento esto se va a transformar en un examen, ¿sí? Digamos, no sé si ya lo haremos presencial o no, pero bueno, digamos, lo importante es que traten de no quedarse con dudas, porque si se quedan con dudas ahora que tienen el material un poco más fresco, cuando se pongan a repasar, va a ser más difícil, más complicado todavía. Bien, respecto al trabajo práctico 3, que básicamente contenía 3 grandes temas. Las caracterizaciones del derecho liberal y el traspaso, digamos, o el movimiento hacia el derecho social por un lado, el constitucionalismo social por otro, y el estado de bienestar, digamos, como tercer gran tema. Con relación a la pregunta 1, ¿qué fue el movimiento constitucionalista? ¿Cuándo se dio? ¿Y cuáles son sus logros? Con respecto de eso, ¿alguna duda, pregunta? Obviamente está más que todo vinculado con el texto de Sagués, de constitucionalismo social. Adelante, Gonzalo. Habilitate el micrófono y hacela con vos la pregunta, más fácil, me parece, ¿no? Sí, adelante. Sí, quería preguntar, porque cuando empezamos a hacerlo, como que nos surgió la duda de si, en relación a esto de cuándo surge el constitucionalismo, el texto de Sagués habla como, lo divide como en dos grandes etapas. Por un lado, la liberal individualista, y por el otro lado, como una segunda etapa del Estado social de derecho. Nosotros en esa consigna nos enfocamos más en la primera, digamos, en la primera etapa, la liberal individualista, porque entendíamos que era como el surgimiento. ¿Está bien? ¿O también hay que agregar, o sea, lo trabajamos hasta en la parte del texto cuando empieza a hablar de que comienza como la crisis de ese constitucionalismo liberal individualista y empieza como a surgir el Estado social de derecho? ¿Está bien trabajarlo así o hay que sumar la segunda etapa también, como para que esté más completa la pregunta? Bien, ok, te entiendo. En relación a la pregunta, si ustedes se concentraron en el movimiento constitucionalista liberal clásico, no estaría mal, no estaría mal. En la medida en que después, en el cuadro 2, incorporasen como parte del derecho social el constitucionalismo social, ¿sí? Ahí va. ¿Se entiende? Entonces, ahora te contesto, Sofía, ahí vi la pregunta. Entonces, la pregunta 1 apunta al movimiento constitucionalista liberal, clásico, ¿sí? General, claro. El de los derechos de primera generación, ¿sí? Claro. Que expresan un fuerte, claro y marcado límite al poder del Estado, convirtiendo al Estado en eso que ustedes tienen en el video de Cardelli, creo que yo lo mencionaba en el video que hice de Sagués, en el Estado de Derecho. Es decir, el Estado de Derecho crea normas que determinan conductas, prohibiciones, derechos para los particulares, pero al mismo tiempo, esas normas que crea el poder público en el Estado de Derecho también son un límite para el Estado. ¿Sí? Es decir, uno podría decir el republicanismo o digamos, la consagración de derechos que implica el Estado liberal, básicamente, o de entrada o como primera caracterización, en 10 minutos dice que se nos va a cortar, ¿sí? Así que volvemos, acuérdense, con el mismo ID de este encuentro. Implica ese constitucionalismo liberal clásico que al mismo tiempo que el Estado fija derechos y al mismo tiempo establece prohibiciones para los particulares, también él se sujeta a la propia ley que crea. ¿Sí? Entonces,
Si en esa pregunta no avanzaron con el constitucionalismo social, no habría drama en la medida en que el constitucionalismo social lo incorporen como un elemento del Estado social de derecho que les mencionaba en la pregunta 2. ¿Sí? Ok. No es necesario describir todos los constitucionalismos que están adentro del constitucionalismo liberal o del constitucionalismo social. O sea, lo que sería relevante, en esta instancia, digamos, más que suficiente, es que ustedes entiendan el constitucionalismo liberal o clásico o individualista y entiendan el constitucionalismo social, o la segunda etapa del constitucionalismo, que es el constitucionalismo social. Más allá de que cada uno de ellos haya tenido distintas vertientes o distintas caracterizaciones. No importa. Si las leen y las saben, bueno, por ahora no nos interesa. Vamos a avanzar un poco más en eso cuando veamos seguridad social y veamos algunos modelos de la seguridad social. Ahí sí vamos a hacer algunas distinciones. Pero por ahora, digamos, constitucionalismo liberal o individualista o clásico y social. No le abran más flechas a cada uno de esas dos flechas. ¿Sí? Sepan explicar lo que es el constitucionalismo liberal, clásico o individual, y lo que es el constitucionalismo social. Bien, ok, entonces. Bien, la segunda pregunta apuntaba, sí, Jessy pregunta, todos ven las preguntas, ¿no? Sí. Constitucionalismo social tiene que ver con el estado de bienestar. Rápidamente dicho, el estado de bienestar va a ser el modelo político que va a tomar el Estado para dar cuenta y cumplir lo que la Constitución establecía como nuevos derechos, como una nueva cosmovisión del hombre en relación con la sociedad, en relación con la economía, en relación, digamos, con la consagración de nuevos derechos que para el liberalismo clásico no eran tenidos en cuenta, no importaban, digamos, no formaban parte de la agenda, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, tiene que, o sea, la respuesta formal sería, sí, el estado de bienestar tiene muchísimo que ver con el constitucionalismo social. Es la adopción, la forma política que toma el Estado para dar cuenta, para cumplir los postulados, los principios, las consagraciones que al orden constitucional había llevado, digamos, las revoluciones que habían dado cuenta del fracaso del modelo liberal clásico y nos dejan en la puerta del nuevo derecho social. ¿Se entendió, Jessy? ¿Entendieron, digamos, eso o la compliqué más? ¿No? ¿Estamos? Profe. Sí. Yo tengo una duda entre estado de bienestar y derecho social. Como que es lo mismo, ¿qué onda? Estaba perdida con eso. A ver, tienen muchísimo que ver. El derecho social va a ser, digamos, la nueva visión, el nuevo enfoque que el derecho va, digamos, a incorporar, va a adquirir, ¿sí? Ahora, los derechos sociales que consagra el constitucionalismo social, cada Estado los puede ir cumpliendo de una determinada manera, ¿sí? Entonces, la forma en que el Estado organizó el cumplimiento de esos derechos sociales se llamará estado de bienestar. En algún lado será estado de bienestar desarrollista, en otro será estado de bienestar petrolero, en otro será estado de bienestar de distintas, digamos, fenómenos. O sea, para dar un ejemplo, uno podría decir en la Argentina, el estado de bienestar se estructura, se arma a partir del peronismo en el poder. Bueno, seguramente en otros países se estructuró a partir de otros movimientos políticos y se estructuró de otra manera, ¿sí? Entonces, todos cumplían con distintos alcances del constitucionalismo social, pero cada país, porque es soberano, porque es independiente, estructuró su estado de bienestar de una manera distinta.
la estructuración del estado de bienestar, no sé, norteamericano, con el keynesianismo y el plan Marshall, seguramente fue distinto al estado de bienestar peronista. Bueno, ambos son estados de bienestar. ¿Sí? ¿Se entiende, digamos, el esquema? Cada país estructuró su estado en función de sus principios. Bien, ¿puede haber diferencias en el estado de bienestar de distintos países? Sí, pero todos obedecen al cumplimiento, a la manda constitucional, al mandato constitucional de ese constitucionalismo social que ya tenía rango constitucional, valga la redundancia. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, la pregunta 2, básicamente se responde, o uno llega, digamos, a poder dar cuenta de la pregunta 2 con la ficha del doctor Sosa. Ustedes vieron que la ficha del doctor Sosa comienza planteando, digamos, lo que es el derecho liberal, ¿sí? Y avanza, básicamente, haciendo como un raconto histórico de los principios del derecho liberal o clásico que empiezan a chocar contra la realidad, digamos, ¿no? Con esa conjunción o idea de que la igualdad que proclamaba el derecho individualista, bueno, era una igualdad teórica, de escritura. En la práctica, digamos, no todos los agentes económicos, trabajadores, no todas las personas, ciudadanos, podían acceder, digamos, con igualdad de posibilidades para luchar, para pelear por esos derechos, digamos, que supuestamente no tenían ninguna limitación. Entonces, en definitiva, la confrontación va a ser que quienes llegaban a los derechos, al poder ir materializándolos, se alejaban más, se distanciaban más de aquellos que estaban, digamos, quedando fuera del sistema, o eran directamente los que contribuían con sus diferencias a mantener al resto en el sentido de, bueno, no importaban las condiciones de trabajo, lo que importaba era trabajar. Lo que pasa es que, bueno, el trabajo en ese momento no tenía una tutela o una protección. Hacemos una pausa, así cerramos bien la grabación, y nos reconectamos en unos minutitos con este mismo ID para la reunión, ¿sí? Bien, estamos entonces en esta segunda parte. Recién una de las alumnas preguntaba los incisos del artículo 75, que son las atribuciones del Congreso. En el inciso 22, esperen que les comparto pantalla, así lo hacemos más fácil. Acá estamos, compartir. Bien, ahí ustedes están viendo, entiendo que sí. Este es el artículo 75 de la Constitución Nacional. Atribuciones del Congreso, es decir, las facultades, lo que el Congreso Nacional puede hacer. Acuérdense que cuando hablamos de Congreso, en nuestro sistema estamos hablando de un poder que tiene dos cámaras, ¿sí? Diputados y senadores. Entonces, cuando habla del Congreso, está hablando de las atribuciones de ambas cámaras, digamos, ¿no? Del Poder Legislativo. Entonces, atribuciones del Congreso. Esperen que admitimos. Atribuciones del Congreso. En el inciso 22 están mencionados los tratados que tienen rango constitucional, y que por lo tanto están por encima de la ley interna, ¿sí? Tiene la facultad de aprobar o desechar tratados concluidos, o sea, firmados con las demás naciones y las demás organizaciones internacionales, y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados con la Santa Sede, en vez de llamarse tratados, se llaman concordatos, por un tema del derecho canónico. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, y ahí los menciona cuáles, ¿sí? Tienen jerarquía superior a las leyes, pero para que tengan jerarquía constitucional, para que estén dentro de la Constitución Nacional, van a tener que ser aprobados, lo que decíamos hoy, por las 2/3 partes de cada cámara, ¿sí? De diputados y de senadores.
como facultad, aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales, ¿sí? Por ejemplo, una organización supraestatal podría ser la que establezca el Mercosur como un proceso de integración. ¿Se entiende entonces, digamos, o vos que preguntabas, no me acuerdo tu nombre, en relación a los incisos del artículo, está más o menos ahí? Entonces, están mencionados los tratados que tienen jerarquía constitucional, es decir, que están adentro de la Constitución, en el inciso 22. Y en el inciso 24, la facultad que tiene el Congreso de aprobar nuevos tratados. Ajá. ¿Sí? Yo porque haciendo el trabajo 3, con el punto 4 de el petitorio, Sí. Lo justifiqué con el artículo 75, inciso 17, no sé si está bien, Adelante, adelante. por la Declaración de los Derechos de los Pueblos Originarios. Sí, eso está bien. Es una de las atribuciones que tiene el Congreso Nacional. Pero en realidad, yo te diría que los derechos de los pueblos indígenas que reconoce el artículo, perdón, el inciso 17 del artículo 75, están, ¿cómo decirlo?, reconocidos. Esperen que hay más gente para... están reconocidos con jerarquía constitucional. Vos me decís que para redactar el petitorio de que se los deje trasladar, usaste el fundamento de que son comunidades originarias. Sí, pero sí, y también porque, digamos, tomé la Declaración de los Derechos de los Pueblos Originarios de la ONU, donde en el artículo 1 dice que estos pueblos, digamos, tienen que poder tener garantizados sus derechos humanos. Entonces, como no podían pasar a la ciudad, por ejemplo, no sé, la educación y la salud, no podían ser garantizados, entonces, bueno, así lo justifiqué. Sí, está muy bien, pero ¿qué otro? Eso está perfecto, la verdad está perfecto. Pero ¿qué otro derecho que está consagrado en la Constitución, en nuestra Constitución, no pueden desarrollar ellos como habitantes del país? La vida. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Esa comunidad indígena, lo que menciona la compañera y el fundamento o la justificación que le dio está perfecto. Hay otro derecho, digamos, de rango constitucional, que esa comunidad origen se ve impedida de poder practicar, de poder llevar a la práctica. La educación y la salud, ¿no? Por lo que dice en el texto. Sí. Pero no pueden llegar a la educación y la salud porque no pueden, ¿qué? Por el Transitar libremente, Claro. transitar, claro. Transitar. No pueden transitar. Entonces, como no pueden cumplir un derecho básico constitucional, que es el del libre tránsito, o sea, yo me puedo mover, Sí. no pueden cumplir los otros derechos. ¿Sí? ¿Eso Entonces, es necesario explicitarlo de esa manera en el trabajo? Perdón, justo llegué más tarde a la clase y nada, no escuché la primera parte. no hay drama, no hay drama. Sí, a ver, todo lo que ustedes puedan explicitar en el sentido de desarrollar, mejor, porque bueno, eso evidencia, digamos, que ustedes pueden relacionar. O sea, la idea en definitiva de la materia no es aprender como algo de memoria, sino poder relacionar distintas cuestiones. Entonces, si ustedes lo pueden, digamos, a ver, para decirlo de alguna manera, ¿no? Yo en el petitorio hubiera escrito que la imposibilidad de ejercer el derecho al libre tránsito obstaculiza derechos de no menor cuantía, como lo son el de la educación, el de la salud, etc. O sea, ¿se entiende? O sea, hubiera tratado de como relacionar, pero bueno, nada, es como... Profe, ¿están hablando de pero lo... después viene un liberal y te dice que ese campo es una propiedad privada, entonces como que, no sé, yo
lo encaré más por el lado de los derechos de la educación y la salud, porque me parecen como más válidos a la hora de enfrentarme con alguien, digamos. Porque el derecho a la libre circulación, sí, si bien es un derecho que, digamos, impide la accesibilidad a los otros derechos, es por el campo del tipo, básicamente. Yo lo encaré igual que Emi, lo planteé más la justificación a partir de los derechos, incluso de la Ley de Protección Integral por niños, niñas y adolescentes, como también que en la Constitución aparece como en tratados internacionales, por esto mismo que dice Emi, al momento de tener que defender esa postura, me parecía como, bueno, sí, el libre circulación existe, pero como el justificativo más fuerte lo encontré por ese lado. Bien, está bien, y eso me parece bárbaro, que todos podamos fundamentar de distinta manera algo que redactamos, que fundamentamos, que vemos. Se trabó. Claro, no, yo te escucho, ¿eh? Pero vamos a detenernos un segundito con lo que mencionaba recién una de ustedes en relación a que viene un liberal y te dice que eso es una propiedad privada. Una pregunta yo les hago. ¿Los derechos son absolutos? Y No, sí, por eso, o sea, en el petitorio hay que decir como que, digamos, el camino se abra justamente porque la propiedad privada está vulnerando derechos, como que lo podés justificar a través de la propiedad como un bien social. Bueno, ok, bien, ese es un encuadre. Pero vamos a detenernos un segundo. Los derechos no son absolutos, ¿sí? Los derechos no son absolutos. Hay una famosa frase, que ustedes habrán escuchado seguramente muchas veces, fundamentalmente en boca de liberales, que dicen, bueno, mis derechos terminan donde empiezan tus derechos. Lo que dicho al revés sería, tus derechos terminan donde empiezan los míos. Esa frase, re linda, en realidad no explica nada, porque los derechos no son cuestiones lineales que llegan hasta acá, arrancan desde acá, suben hasta acá o bajan hasta acá. Los derechos en el orden jurídico y en la vida en relación están en contradicción, están en choque, están en tensión, esa sería la palabra. Están en tensión. Y les doy un ejemplo, para que entiendan esto de que los derechos están en tensión, y no es que todos salimos armados a la calle. Por ejemplo, recién decíamos que la Constitución Nacional garantiza el derecho al libre tránsito. También la Constitución Nacional garantiza el derecho a trabajar e ejercer toda industria lícita. Supongamos, no pensemos que estamos en época de pandemia y aislamiento. Supongamos yo salgo de mi casa con el auto o el colectivo porque voy a trabajar a Capital y me encuentro una manifestación, un piquete en la subida de la autopista acá en Villa Elisa, que entonces yo me bajo del colectivo del auto y digo, mirá, yo voy a trabajar, es mi derecho a ir a trabajar. Y el señor me va a contestar, pero la Constitución también garantiza el derecho a protestar. Claro. Entonces, mi derecho a trabajar y a circular también tiene un límite en el sentido de que tensiona con el derecho de otro ciudadano, otro habitante. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué queremos decir cuando los derechos están en tensión? No es que estamos en una guerra. Estamos queriendo decir que tiene que aparecer el Estado, sería lo deseable, como marco normativo que regule cómo van a coexistir derechos. Otro ejemplo que vamos a ver más adelante. Un sindicato tiene derecho a establecer una huelga. ¿Sí? El empleador tiene derecho a que sus trabajadores vayan a trabajar, por eso les paga un salario. Bien, coexisten, sin embargo, en nuestro ordenamiento, el derecho al empleador a decirme, mirá, vení a trabajar porque te pago un salario,
al mismo tiempo que coexiste el derecho que consagra la Constitución Nacional, que bajo ciertas circunstancias, ya lo veremos más adelante, un gremio puede convocar a una medida de acción directa que se llama huelga. Es decir, que sus trabajadores no se presenten a trabajar. Y por eso no sean sancionados, despedidos, etc. ¿Sí? Entonces, frente a lo que recién alguien de ustedes mencionaba, el derecho de propiedad privada de ese, digamos, propietario, de ese terrateniente, de ese señor, no puede ser absoluto y tendrá que verse de alguna manera, abierto, de alguna manera, digamos, mínimamente corrido, para que también pueda materializarse el derecho de la comunidad indígena. ¿Se entiende entonces? Ujú. ¿Cómo es la situación? Para el derecho liberal, para el Estado, para el constitucionalismo liberal, para el Estado liberal, eso hubiera sido un problema entre particulares, y nada más que entre particulares. Para el Estado social, digamos, o para el Estado basado en el derecho social, por así decirlo, ese es un conflicto a atender. Claro. No puede resolverse, digamos, solo con las reglas de la libre participación en el mercado. ¿Se entendió entonces? Más o menos Sí. por dónde venía la situación. Yo tengo una Sí, pregunta. aparte que... Ah, perdón. ¿Quién iba a hablar? Ay, no sé. Vos, dale. La libre circulación también, digamos, habría que ponerla en este caso porque lo aísla, la aísla a la comunidad esa. Sí, claro. Por eso, el derecho de propiedad, si bien es un derecho, digamos, si ustedes quieren, de primera generación, sobre el cual hay una coincidencia, digamos, jurídica, normativa, jurisprudencial, de que hay que respetarlo, bueno, habrá que ver cómo, por, no sé, un costado, por de qué manera se puede garantizar que la gente transite sin que se perjudique el derecho, por ejemplo, de la persona a disfrutar su propiedad, a la vida privada, digamos, de que tampoco, digamos, de que eso se constituya como en un problema, como solucionamos uno y generamos otro. ¿Sí? Mm. Yo tengo una pregunta. ¿Tiene que tener, o sea, no sé si lo dijeron antes que llegue, pero tiene que tener un formato el petitorio, o sea, formal, digamos? Porque yo, por ejemplo, me fijé en internet y había como algunos formatos, entonces digo, bueno, capaz. No, el petitorio apunta a esto y la gran mayoría de los trabajos que vi más o menos lo cumple. Apunta a que ustedes puedan redactar un texto fundamentando el porqué de la medida. Claro. Si al texto le ponen señor intendente municipal, señor gobernador de tal cosa, de mi mayor consideración, 2 puntos, tengo el agrado de dirigirme a usted, no importa. O si directamente arrancaban por este medio, o sea, al formato no le den, no es un tema que evaluemos ni que nosotros sepamos, digamos, habrá, no sé, otra instancia, digamos. Apunta a que ustedes pudiesen redactar esto que más o menos estábamos conversando, ¿no? Que Bien. sin desconocer nosotros el derecho de propiedad del señor fulano de tal, lo que estamos pidiendo es apenas un camino, una línea de circulación, en la medida en que de esa manera se garantiza el derecho constitucional de transitar y nuestra comunidad pueda tener garantizado el acceso a... ¿sí? Si le pusieron, digamos, una justificación distinta, un título, la firma abajo, la fecha arriba, al costado, o no le pusieron nada de eso, no importa. Lo importante es la redacción entendiendo el vínculo, digamos, de la necesidad de una comunidad no puede verse limitada por el derecho absoluto de propiedad. ¿Sí? Más o menos ahí estamos. Sí, perfecto, sí. Bien. Me está anotando. Esperen que me mareé yo y acá estamos con el 3. Entonces,
Bueno, estamos entonces. Sí, perfecto. Estábamos hablando del territorio, que era el último de los puntos del trabajo. Y con respecto a estado de bienestar, a la ficha de Barroso, González y Castro Badilla, ¿entendieron, digamos, a qué se refiere con estado de bienestar? Digamos, ¿qué nuevo enfoque sobre la economía implica el estado de bienestar? ¿Entendieron eso de la inversión pública como un elemento dinamizador del Estado? ¿Tienen alguna duda con eso? ¿Todos vieron pregunto, ¿todos leyeron el texto de Barroso, González, Castro Badilla o vieron el videíto videíto no porque es un poco largo, pero que grabamos tratando de explicar ese texto? Sí. ¿Sí? ¿No les dejó ninguna, o no lo entendieron, o lo entendieron todo, pero no les dejó ninguna duda, consulta? Yo después cuando lo vi dije, pucha, por ahí se mezclan muchos temas, pero bueno, decidimos subirlo, creo que las otras comisiones también lo iban a usar, más que todo como para tratar de que tengan un acercamiento al mismo. Profe, yo tengo una duda. Adelante. Va, re pesada yo, pero bueno. No, para eso estamos acá. O sea, yo viste que al principio te preguntaba esta diferencia entre el derecho social y el estado de bienestar, pero es porque asocio más el derecho social como a una conquista, digamos, capaz que una cosa no quita la otra, ¿no? Una conquista de las clases más bajas, de los trabajadores, qué sé yo, y el estado de bienestar lo asocio más como a un salvataje de una crisis cíclica de la economía, digamos, del capitalismo. ¿Puedo decir algo respecto a esto? Yo lo que entiendo, por lo que dice la compañera, es como que el derecho social es la manera de derecho, o es la forma de abordar, digamos, los derechos de un estado de bienestar. Sí. Al revés, diría yo. Claro, El estado de bienestar va a tratar de procurar cumplir con los derechos que consagra ese nuevo esquema de constitucionalismo o de derecho social. Claro. Está. Bueno, pero como que están adentro, o sea, están juntos, eso es a lo que voy, como... Sí, claro, hoy habíamos dicho que estaban íntimamente relacionados. Por eso. ¿Sí? A ver, dicho de alguna manera y entre comillas, el estado de bienestar sería la herramienta para cumplir los principios y los postulados que establece el derecho social. ¿Se entiende en ese sentido? Digamos, por eso yo decía que la formulación, el armado del estado de bienestar en Estados Unidos, en Inglaterra, en Brasil, en Argentina seguramente no fue igual. O sea, la herramienta puede variar. Lo que no varía es el fondo de la cuestión, el conjunto de nuevos derechos que se consagran a partir de una nueva visión, de una nueva, digamos, concepción del rol del hombre en relación con la sociedad y en relación con el sistema productivo. Pero el estado de bienestar surge a partir de las crisis de los otros estados. Sí, exactamente. Exactamente. Surge Y a partir viene de como la a crisis. poner un freno a la economía. Surge para limitar el poder de mercado, entendido como el libre juego de la oferta y la demanda solamente. El estado de bienestar no va a querer tirar abajo el libre mercado. Lo que va a decir Claro. es, yo como Estado voy a intervenir porque este libre mercado solo es libre para algunos. Claro. Por eso como que reconoce las desigualdades que son inherentes. Exactamente, por eso las autoras dicen que las desigualdades que genera el sistema capitalista son inherentes al mismo, nunca se van a corregir. Si hay capitalismo va a haber desigualdades.
¿Y dónde surgen esas desigualdades? En la distinta apropiación del ingreso que hacen los agentes económicos. Y dice como que el estado de bienestar viene a compensar esas desigualdades, no a eliminarlas. A ver, es como para tratar de decirlo bien. El estado de bienestar viene a compensar esas desigualdades y por lo tanto viene a corregir en la práctica las desigualdades que crea el sistema, digamos, el sistema capitalista. No viene a tirar abajo el sistema capitalista, viene a actuar sobre lo que el sistema capitalista genera desigualdad o no puede, digamos, incorporar actores al mercado. O sea, compensar en el sentido de dejar que existan, digamos, de eliminarlas, pero de eliminar las consecuencias distorsivas que tiene el mercado como asignador de recursos. No va a eliminar al mercado, ¿sí? Por eso se habla, normalmente, de que el estado de bienestar actúa sobre la redistribución del ingreso, ¿sí? Sí, también actúa sobre el fracaso, digamos, de un Estado capitalista liberal, digamos. Sí, es una respuesta que, digamos, podría ser discutida, porque en realidad el sistema capitalista como método de producción, de optimización de los recursos, no fracasó. De hecho, sigue vigente. Lo que pasa es que no puede garantizar eso que los liberales decían, de que todos salíamos ganando de una estructura de mercado capitalista. El Estado va a actuar, ¿sí?, a operar sobre aquellos que, por distintos motivos, se ven descompensados, se ven, digamos, afectados por esos principios de libertad absoluta, digamos. O sea, Sería el Estado actuaría sobre lo que conocemos como las manifestaciones de las cuestiones sociales. exacto, sí, sí. Sí, lo que pasa es que indirectamente el Estado, al destinar recursos a los sectores, digamos, que el sistema capitalista abandona, deja afuera o no quiere o no puede incorporar, y al convertirse, digamos, en un agente que, por ejemplo, crea infraestructura, ¿no?, electrifica los trenes, crea rutas, construye hospitales, también se está convirtiendo como en un agente económico a la par, si ustedes quieren, o al costado del mercado, ¿sí? Entonces, el estado de bienestar, en mayor o menor medida, digamos, también se convierte en algo que va paralelo al mercado, digamos. Básicamente en el sentido de, bueno, hay ciertas cuestiones que si no las aporta el Estado, los privados no la van a aportar, porque requieren un montón de inversión, y por lo tanto, digamos, si incluso hubiese alguien que quiere invertir, el recupero de la inversión es muy lento. Entonces, para darles un ejemplo. Supongamos, hay que hacer una autopista, digamos. El particular, el privado, el agente económico privado, liberal, ¿dónde va a ser la autopista? ¿Uniendo dos pueblos de frontera, digamos, a nuestra frontera norte, o una autopista a Pinamar? ¿No? Entonces, lo tengo que decir, mirá, yo también voy a hacer la autopista del norte, porque es importante para mí conectar, crear fuentes de trabajo, acercar a esas poblaciones a las ciudades más grandes, ¿sí? Entonces, nos quedan 10 minutos, qué rápido que se va. ¿Sí? Entonces, el Estado también es un agente económico, que no va a procurar, digamos, tirar abajo el sistema capitalista, sino que va a decir, bueno, yo también actúo, yo también voy a la par, digamos, vos construir la autopista, si querés, yo después veré qué impuesto te pongo, como recaudo de eso que vos hacés. Pero al mismo tiempo, yo voy a hacer esta autopista y por lo tanto, yo voy a contratar a través de una empresa mano de obra, voy a asignar ingresos, etc.
por eso hablábamos de la inversión, ¿eh? ¿Vieron que decíamos consumo más inversión? Bueno, Sí. fomento el consumo porque le doy a las personas desocupadas un subsidio. Fomento el consumo porque le doy en épocas de crisis un ingreso familiar de emergencia para que las familias puedan hacerse de alimentos, digamos, esenciales. Fomento el consumo, pero también voy a fomentar la inversión. ¿Vieron eso que habíamos dicho, consumo más inversión? Bien, el consumo lo fomento, usando una expresión poco práctica, poniendo dinero en el bolsillo de las personas. ¿Qué hacen esas personas que tienen un ingreso muy bajo cuando reciben el ingreso familiar de emergencia? Van a comprar. Van y compran alimentos, eventualmente, si tienen un ingreso porque todavía han mantenido el trabajo de changas o lo que sea, aprovecharán y mejorarán algo de la casa, pero todo es inmediato el consumo, ¿no? O sea, no es gente que atesora o ahorra. Entonces, el Estado directamente incide sobre el consumo, y bien rápido, la gente recibe el dinero y lo va a gastar. Pero también puede mejorar la redistribución del ingreso actuando sobre la inversión, convirtiéndose en un agente económico, y entonces, por ejemplo, licitando una autopista donde el privado nunca iría a hacerla, porque no puede cobrar peaje y porque entonces no puede recuperar la inversión. Está. ¿Sí? ¿Se entiende eso más o menos? Sí. ¿Estamos? Bien.